aquí con todos ustedes. Muchas gracias a mis editores por la oportunidad que me están brindando. Es la primera vez que yo hago esto. Espero hacerlo bien. Y bueno, comenzamos. Voy a hablar sobre la importancia del cumplimiento de los deberes formales como mecanismo de defensa. Vamos a comenzar hablando sobre los deberes formales. Pero para comenzar hablando de los deberes formales, por supuesto, tengo que definir primero qué son los deberes formales. Aquí en la lámina yo coloqué que es la presentación de los recaudos correspondientes que indiquen o reflejen el hecho imponible, lo cual da como resultado la tipificación de un tributo. O sea, yo por lo menos cuando yo voy a dar clases, ¿verdad?, del sistema tributario, que voy a explicar qué son los deberes formales, yo les digo a ellos que es una serie de requisitos de documentación, valga la redundancia, aquellas formalidades que exige la administración tributaria para que tengan una relación transparente, o sea, la relación transparente entre la empresa y la administración tributaria, y que indique el hecho imponible. Por supuesto, dentro de la verificación de los deberes formales, yo he escuchado que un fiscal puede pedir traerme el acta constitutiva de la empresa para observar el objeto y que el objeto esté dentro del hecho imponible que está realizando la empresa, es decir, la venta, la comercialización, qué va a vender, qué va a comercializar. A su vez también los libros de contabilidad que estén todos de acuerdo al hecho imponible que está realizando la empresa. Ok, hablando de estos deberes formales, ¿verdad? Voy a mencionar el artículo 155 del Código Orgánico Tributario vigente, que es del 2020. Ok, dice así. Este artículo establece cuáles son los deberes formales tributarios que son obligatorios y por lo tanto los deben cumplir los contribuyentes, que sería mantener los libros y registros especiales en el domicilio o establecimiento del contribuyente. Muy importante. Entonces, lo digo yo en clase siempre, que es muy importante, ya que el contador siempre tiende a llevarse el libro de la contabilidad de la empresa para su oficina, para revisarlo, para trabajarlo, y debe estar dentro del domicilio fiscal de la empresa. ¿Por qué? Porque a la hora de, un ejemplo muy gráfico que le doy yo a ellos, que a la hora de hacerse una fiscalización y que pidan esos libros de compra y venta, el contador no contesta el teléfono, no está en la empresa, no contesta el teléfono, y entonces a la empresa por no presentar esos libros tiene una sanción. Entonces, para evitar eso es preferible que estén los libros de contabilidad en la empresa. Inscribirse en los registros pertinentes y comunicar las modificaciones oportunamente. Es decir, el registro de información fiscal, el RIF, y que por lo menos si se va a cambiar de domicilio, de teléfono, esto y aquello, todo eso que sea modificado, se haga la modificación. Para que la administración tributaria esté debidamente informada de todos los pasos, las modificaciones que tenga esa empresa para poderlo localizar. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la administración tributaria. Solicitar permisos previos o de habilitación de locales. En el caso, por lo menos, por ejemplo, en el caso que sea que vendan alimentos, están por lo menos el permiso sanitario, los permisos de bomberos, no solamente los permisos tributarios como tal de las actuaciones tributarias, sino que también para poder operar las empresas. Ok, tengo otras cosas aquí también. Presentar las declaraciones que correspondan dentro del plazo fijado, o deber formal, presentar las declaraciones. Deber material, que serían los deberes que son inherentes al pago, sería pagar
esas declaraciones que se hacen en el plazo oportuno. Son una diferencia que es muy estrecha, pero hay que tener claro lo que es cada deber. El deber formal, las formalidades, y los deberes materiales, que vendrían siendo los materiales inherentes al pago. Exhibir en las oficinas ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías. Realizar las aclaraciones que fueran solicitadas. Los contribuyentes que no cumplan con los deberes formales establecidos pueden ser sancionados con penas pecuniarias, dinerarias y clausura de local o establecimiento. También, cuando se refieren allí que dicen exhibir en las oficinas o ante los funcionarios aquellas declaraciones y todo lo referente a ello, a estos deberes formales, están hablando básicamente de la cartera fiscal, que por lo menos es que si no hay ningún problema que tienen las empresas que no la pueden mostrar. Ok. Bueno, dentro de los deberes formales tenemos también contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que si no hay, por ejemplo, si no hay ningún problema, ¿por qué no pueden colaborar con la administración tributaria? ¿Por qué no? O sea, que hay oculto allí que no quieran, que quieren que se vea y que no pueden colaborar con la administración tributaria. Entonces, por eso que se pide esa transparencia. Además, no recuerdo el artículo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dice que se debe colaborar con todos los funcionarios públicos, y eso es hasta penado. O sea, penalmente eso tiene su sanción, depende de las situaciones agravantes, que son las que, como digo yo, que ponen la cosa peor, como en el caso de resistirse a una fiscalización, resistirse a la intervención de aquella funcionario. Y están los atenuantes, las situaciones atenuantes, que vendrían siendo aquellas que suavizan la situación, como por ejemplo que accedan voluntariamente. Ok, está bien, tengo una sanción, dígame cuál es la sanción, o sea, que colaboren con la administración tributaria y con los órganos del Estado también, pues hablando de ese artículo de la Constitución que leí. Ok, ahí dice comunicar cualquier cambio de la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Debe ser notificado a la administración tributaria cuando se vayan a cesar las operaciones. Comparecer ante las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida. Es una obligación, es un deber. Cuando seamos citados a la administración tributaria, ir a esas citas. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias. Claro, porque según el principio de legalidad, que lo vamos a ver más adelante, si está en una ley, es una obligación. Entonces, por eso que debemos obedecerlo. Ok, cuando nosotros, cuando por lo menos un contribuyente incumple esos deberes formales, está incurriendo en un ilícito tributario que se llama el ilícito formal. Y la definición de ilícito vendría siendo toda acción violatoria de las normas tributarias, son los actos y acciones que atentan o van contra las normas tributarias, según el artículo 81 del Código Orgánico Tributario. O sea, sería todo lo que es contrario a la ley, en pocas palabras. En el caso de cometer un ilícito, ¿verdad? Estamos hablando de los deberes formales, de carácter formal, y tenemos un ilícito formal, tenemos también los principios constitucionales tributarios que nos ayuden con esa defensa, como mecanismo de defensa ante ese ilícito, pues. Que vendría siendo cuál es la definición de los principios constitucionales tributarios, que son, sería constituir verdaderamente
y ciudadanas frente a la potestad del Estado, que se orientan a la consecución de ingresos de origen tributario necesarios para llevar adelante la administración de la actividad financiera. Vendría siendo como un freno, ¿verdad?, que le pone la Constitución a aquellos entes del Estado, aquí hablando de la administración tributaria, para poder llevar a cabo la actividad, pues, la actividad tributaria. Cuando hablamos de la potestad tributaria, estamos hablando que es el poder, es la facultad que tiene el Estado en virtud de su poder de imperio, porque el Estado es el que tiene la facultad de emanar dichas leyes. ¿A través de qué? Del poder legislativo. De crear tributos y exigirlos a todas aquellas personas sometidas a su ámbito espacial. Ahí estamos hablando del principio de legalidad que ya les comenté, que es aquel que dice que todo tiene que estar establecido en una ley para que sea una obligación, sometidas en su ámbito espacial, o sea, de nuestro país, Venezuela, ¿no? En el caso de las ordenanzas, que vendrían siendo de carácter municipal, que por ejemplo la ordenanza de aquí de Maracaibo, por decir algo. Ok, ya hablando básicamente de los principios, se encuentran entre el artículo 316 y 317 de la Constitución. Seguimos. Primero comienzo hablando del principio de legalidad, que dice que todas las personas son iguales ante la ley. En el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aquí lo tengo, hablamos de ese artículo que dice que todos somos iguales ante la ley también. O sea, aparte de que lo dice el artículo 316 o 17, no me acuerdo, también lo dice el artículo 21. Por lo menos allí dice: no se permitirán discriminaciones fundadas en raza, sexo, credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o como resultado anular o menoscabar el conocimiento, goce, ejercicio en condición de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Por esa razón, que todos somos iguales ante la ley, sin distinción alguna. Tenemos el principio de legalidad, que ya les he comentado, es el derecho del Estado de crear tributos. El Estado los crea y la Asamblea Nacional es el que lo aprueba o coloca aquellas modificaciones para poder aprobar dicha ley. Está el principio de generalidad, ¿verdad?, que dice que todas, el artículo 133, dice que todas personas tienen el deber de coadyuvar, o sea, colaborar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. O sea, todas las personas tenemos el derecho de colaborar, salvo aquellas personas que el Estado considere que son discapacitados, que mediante un proceso de inhabilitación, por decir algo, el juez civil, porque eso es un procedimiento civil que se realiza mediante el juez, que se tiene que demostrar que una persona discapacitada por lo menos sufre de alguna enfermedad de la vejez o algo así, que no puede hacerse cargo de sus obligaciones, y entonces ahí el juez determina si es necesario colocar un tutor o un curador para que se haga cargo de dichas obligaciones de esa persona que no puede por alguna razón de discapacidad. Puede ser un menor de edad, por ejemplo, que se le mueran los padres y que esos padres dejen bienes y los bienes generan obligaciones. El juez determina mediante pruebas, porque todo tiene que ser probado, él determina colocarle un responsable para que se haga cargo de esas obligaciones hasta que el menor sea mayor de edad. Ok, está el principio de la capacidad contributiva, que es la carga impositiva según las capacidades de contribuir. Tenemos también el principio de no confiscatoriedad, prohíbe la tributación sobre el patrimonio de los ciudadanos. Eso es como protegiendo también
persona no puede, si es verdad, la carga impositiva ahora normalmente es muy alta, es cierto, pero el deber ser es que debería una persona colaborar, pero que también pueda subsistir, también pueda comprar su alimentación, también tenga sus gastos y los pueda cubrir. Es un ejemplo. El principio de progresividad se graba de forma progresiva la riqueza de los ciudadanos, como por ejemplo tenemos allí el impuesto sobre la renta, ese impuesto directo que es progresivo, ya que de acuerdo a la renta, a la ganancia, a la riqueza que obtiene una persona en un año, de acuerdo a eso es que va a pagar. Aquí tenemos el artículo 115 que se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute y disposición de sus bienes. Ok, aquí cuando hablamos de paréntesis de derecho, como le digo a mis alumnos, cuando hablamos de que tenga derecho al uso, goce y disfrute, estamos hablando de, por ejemplo, una persona, hablando de un vehículo, una persona que tenga una autorización para andar en dicho vehículo. Pero la disposición de ese bien solamente la va a tener teniendo el título de propiedad a su nombre, o sea, que lo pueda vender. Y hablando de un principio que se me olvida allí, que es el de la no retroactividad, que es aquel, por ejemplo, una persona hace lo que cree conveniente en un tiempo de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y es bien visto en ese momento, pero la ley se reforma y ya en ese momento no es legal lo que está haciendo, pero en el tiempo que él lo hizo sí. No debería cambiar la situación, ya que en el momento que él hizo esa actuación era permitido por la ley. O sea, no debería haber o sea, debería existir allí el principio de no retroactividad. Y la supremacía de la Constitución, se me olvidaba, que la Constitución es la norma suprema, que debe ir por encima de toda la